La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más cruento de la historia de la humanidad. En la contienda murieron casi 50 millones de civiles. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto bélico más cruento de la historia, aunque esta frase, utilizada usualmente para describir las dimensiones catastróficas de esa confrontación bélica, no alcanza a resumir la carga de dolor, destrucción, sufrimiento y pérdidas de vidas humanas que supuso. Aunque las estimaciones varían, diversas fuentes permiten situar entre 61 y 77 millones la cifra de muertos a lo largo de los 6 años que duró la contienda, que se libró por aire, mar y tierra, en una escala nunca experimentada antes. Fue una guerra por la hegemonía global con origen en Europa, pero que en virtud de la persistencia de la explotación colonialista de la mayoría de las potencias de la época, se trasladó también a las selvas asiáticas, a los desiertos de África, a las islas más apartadas y a los océanos Atlántico y Pacífico en toda su extensión. Pero si algo caracterizó a la Segunda Guerra, fue, desde su mismo comienzo, su condición de guerra total, que no se frenó ante ninguna ley internacional ni ante barreras morales o éticas. De la totalidad de muertos, más de las 2/3 partes, al menos 50 millones, fueron civiles. Y las denominadas leyes de la guerra, vigentes en ese entonces y representadas por las convenciones de La Haya de 1907, antecesoras de las de Ginebra, se convirtieron en letra muerta ante la combinación de una voluntad de poder sin límites y de nuevas tecnologías para matar, que borraron rápidamente las diferencias entre blancos civiles y militares. La Alemania nazi planificó y montó una industria de la muerte en serie, con su red de campos de exterminio, en los que fueron asesinados 6 millones de judíos europeos y al menos otros 5 millones de personas que incluyeron a ciudadanos polacos, civiles y prisioneros de guerra soviéticos, gitanos, discapacitados, homosexuales y opositores políticos. Pero la naturalización del asesinato masivo e indiscriminado de civiles, los ataques contra ciudades y pueblos, e instalaciones no militares tales como escuelas, hospitales y lugares de trabajo y la transformación de todo espacio de actividad humana en una zona de combate, se inició antes del comienzo formal de la Segunda Guerra. Fue el uso a gran escala del poder aéreo el que condujo a la legitimación, la guerra contra ciudades indefensas y civiles no combatientes. El primer antecedente de lo que sería una tendencia del conflicto fue la intervención de la aviación alemana en la Guerra Civil Española a pedido del general falangista Francisco Franco. En abril de 1937, la Legión Cóndor de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana, devastó la ciudad vasca de Guernica y en otros momentos de la guerra lanzó raíz de bombardeo contra Barcelona, Madrid y otras ciudades españolas, causando miles de muertos. El objetivo era aterrorizar. La Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939 con el ataque contra Polonia. La Luftwaffe volvió a utilizar su nueva doctrina operacional del ataque. Bombardeó indiscriminadamente Varsovia y otras ciudades polacas, destruyendo vías férreas, escuelas, hospitales y atacando a civiles que huían de las poblaciones. La artillería alemana completó la tarea y resultaron muertos unos 40.000 civiles. El 3 de septiembre, Francia y el Reino Unido le declararon la guerra a Alemania en virtud de un pacto de apoyo con Polonia. En el inicio de las hostilidades, tanto alemanes como británicos evitaron lanzar grandes campañas de bombardeo contra sus respectivas capitales. Pero luego de la invasión alemana de Bélgica, Holanda y Luxemburgo, en mayo de 1940, y de la capitulación de Francia en junio, esa situación cambió. El objetivo de doblegar al enemigo eliminó toda restricción. Se pasó a considerar blancos legítimos a las instalaciones industriales y fabriles que en todos los países en conflicto estaban dedicadas íntegramente a producir armamento y que en muchos casos no podían ser diferenciadas de las ciudades y las zonas residenciales en las que funcionaban. Alemania, pero también Gran Bretaña y Estados Unidos, comenzaron a hablar de bombardeos estratégicos y también de bombardeos de área, cuya función, además de la destrucción de la infraestructura de producción y abastecimiento del enemigo, era desmoralizar a sus poblaciones.
wonder why we had to run for shelter when the promise of a brave new world fell beneath the clear blue sky. Entre septiembre de 1940 y mayo de 1941, Alemania bombardeó sin descanso Londres y otras ciudades británicas, arrojando cientos de miles de toneladas de explosivos. Los recursos del Reino Unido frente a la máquina de guerra alemana eran limitados. Así que la respuesta fue una campaña británica basada en una nueva directiva de su gobierno a la Royal Air Force a partir de 1942. Focalizarse en la moral de la población civil enemiga y en particular en los trabajadores industriales. El objetivo era claro: abandonar los bombardeos de precisión a las fábricas y destruir las viviendas de los propios obreros para evitar que pudieran seguir llevando una vida normal y aportar así su fuerza de trabajo a las fábricas de armamento. La participación directa de Estados Unidos en la guerra en el teatro europeo sumó su formidable aviación a la de Gran Bretaña y los bombardeos sobre territorio alemán fueron continuos. Los bombarderos pesados estadounidenses castigaban durante el día las áreas industriales alemanas y la Royal Air Force lo hacía de noche sobre las ciudades y la mayoría de los casos con el empleo masivo de bombas incendiarias. Hamburgo, Kassel, Pforzheim y Mainz estuvieron entre las ciudades arrasadas por los bombardeos estratégicos aliados. El bombardeo aliado de Hamburgo en 1943, cuyo nombre en código fue Operación Gomorra, duró 8 días y se considera el ataque aéreo más intenso de la historia. La cantidad de bombas lanzadas provocó una tormenta de fuego cuyas llamas se alzaron hasta 2.000 metros de altura, destruyeron 21 kilómetros cuadrados del centro de la ciudad, incluyendo unas 250.000 casas, y causaron la muerte por incineración de al menos 50.000 personas. La ciudad alemana de Dresden sufrió un ataque similar en 1945, semanas antes de la rendición alemana. Unos 1.300 bombarderos británicos y estadounidenses la devastaron con bombas y explosivos incendiarios que redujeron a escombros 39 kilómetros cuadrados de zona urbana, matando a 40.000 civiles. Goodbye, blue sky. Goodbye, blue sky. Goodbye. Los alemanes, por su parte, habían aterrorizado a Londres y otras ciudades aliadas entre 1944 y 1945 con los temidos cohetes B-1 y B-2, los primeros misiles balísticos lanzados desde las bases en Alemania, que provocaron más de 9.000 muertos y heridos y sembraron el terror por la imposibilidad tanto de detenerlas como de saber exactamente dónde caerían. Estados Unidos también empleó los bombardeos estratégicos contra varias ciudades de Japón, entre ellas Tokio, en marzo de 1945, con el objetivo de forzar una rendición sin condiciones. El área elegida de la capital nipona era por entonces una de las áreas industriales más densamente pobladas del mundo, y nuevamente se utilizaron bombas incendiarias dentro de un total de 1.700 toneladas de explosivos lanzados. La tormenta de fuego que arrasó las construcciones altamente combustibles típicas de la arquitectura japonesa causó la muerte de más de 100.000 personas y dejó sin casa a 1 millón. Fue el anticipo de otro ataque sin precedentes contra poblaciones civiles, con el que la Segunda Guerra Mundial cerró su carnicería histórica: las bombas atómicas estadounidenses sobre Hiroshima y Nagasaki. El escritor alemán W.G. Sebald denominó irónicamente a la transformación de los civiles en objetivos militares durante la Segunda Guerra Mundial la historia natural de la destrucción, recordando la mirada horrorizada del ángel de la historia del filósofo Walter Benjamin, quien quisiera recomponer las ruinas y resucitar a los muertos, pero al que la tormenta que llamamos progreso le impide volver atrás. Como se habrán percatado, el informe está muy concentrado en el tema de los civiles, porque efectivamente a lo largo del siglo XX, a medida que fueron pasando las guerras, y lamentablemente uno tiene que contar una guerra tras otra, uno se da cuenta que cada vez mueren más civiles y menos militares. Ya no es la imagen de la Primera Guerra Mundial, aquella clásica de soldados en trincheras frente a soldados del otro bando en otra trinchera a 100, 200 o 300 metros de distancia. Esto lo refleja muy bien la película Galípoli, donde uno ve cómo los soldados salen de la trinchera y saben que van a morir. El poder de fuego, la capacidad de destrucción
es tan grande que uno escucha cifras y no deja de asombrarse, ¿no? Porque estas cifras parecen pasar y no queda nada. Bueno, más allá de la muerte, digo, 100.000 muertos en Tokio, después Hiroshima y Nagasaki, los miles en Dresden y en Hamburgo en Alemania, y uno reflexiona sobre eso y piensa la decena de miles de personas que murieron en este conflicto por bombas lanzadas que además se sabían que iban a matar civiles. Y obviamente la fecha elegida no es casual. El 1 de septiembre, el martes que viene, se cumplen 70 años del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, lo que se considera el comienzo, que es cuando las tropas alemanas ingresan en territorio polaco. Y lo interesante, que no aparece en el informe, y es justamente lo interesante, por eso estaba tanto concentrado en los civiles y en los bombardeos sobre población civil, es que no se bombardearon los campos de exterminio, que es una de las críticas que se le hizo tanto a Estados Unidos como al Reino Unido, que no bombardearon los campos de exterminio en Polonia, los campos de concentración. Y si decimos Polonia, tenemos que decir Inde Pomeraniec, porque Inde Pomeraniec está en Polonia y tenemos una comunicación en satélite con ella, así que te saludamos desde Buenos Aires, Inde, buenas tardes, buenas noches para vos. Hola, hola, ¿me están escuchando? Perfectamente. Hola. Te escuchamos, Inde. A ver, mucha hablate. demora por lo que veo, Pedro. Debemos tener una ligera demora, ustedes saben, el satélite pasa eso. A ver si nos contás vos cómo se vive, qué estás viviendo vos en Polonia en estos días. Bueno, lo que les cuento en primer lugar, que más allá de la diferencia horaria, aquí es verano, todavía no es de noche, el tiempo no está ayudando. Detrás de mí está el tremendo edificio gótico que fue regalo de Stalin, el Palacio de la Cultura y de las Artes, uno de los edificios que para los polacos es un verdadero problema, entre otros, es las relaciones con los rusos. Precisamente en estos días estamos hablando de Segunda Guerra, porque el martes se cumplen los 70 años del inicio de la guerra, que comenzó acá, en Polonia, al norte, en Westerplatte, en Gdansk, aquí en la capital, donde estoy yo, en Varsovia, justamente recientemente... Aquí en la capital, donde estoy yo, en Varsovia, justamente recientemente salgo del hotel y estaba viendo un encuentro de veteranos de guerra, todos con sus medallas, que se encuentran, hay un clima muy, ¿cómo podría decir? No de nostalgia, pero sí de memoria, de mucha memoria. Se está hablando mucho, están saliendo muchos libros, los diarios hablan de esto y hay muchas expectativas por lo que pueda ocurrir precisamente el martes, porque entre los visitantes va a estar el primer ministro ruso, Vladimir Putin, y hay expectativas precisamente por qué es lo que va a decir, qué viene a decir Putin, que aceptó venir a los actos de homenaje aquí en Polonia, cuando hay además mucha discusión por parte de los rusos acerca de por qué empezó la guerra, si efectivamente empezó el 1 de septiembre, porque tenemos que recordar que el 17 de septiembre fue la invasión soviética, es decir, 2 semanas después. Pero además, otra cuestión, Pedro, Raúl, que está ocurriendo por estos días, es que en Rusia acaba de aparecer un documental y está por salir un libro con una nueva teoría que hasta ahora no se había dado a conocer, que fue preparada por historiadores y por gente de los servicios de seguridad, que dice que en realidad los polacos habían negociado con los alemanes para invadir la Unión Soviética y que fue por eso finalmente que los rusos, digamos que finalmente después los rusos invadieron Polonia, porque hay que recordar que Polonia estuvo invadida, como decíamos recién, primero por los alemanes y después por los rusos, con lo cual el clima en sí, son 70 años, todo el mundo trata de que de acá al futuro sea todo bastante más cordial, pero hay que ver qué va a decir precisamente el premier ruso, también va a estar la canciller alemana, pero con Alemania las cosas entre Polonia y Alemania están un poquito mejor ya hace tiempo. Los escucho. ¿Qué sensación tenés vos al estar en una ciudad como Varsovia, que fue prácticamente destruida durante la Segunda Guerra Mundial y que es muy difícil encontrar rastros de lo que fue la Varsovia antes de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, precisamente es la idea de la capital que renació de las cenizas. Esta mañana una política polaca que está en el Parlamento Europeo decía que ella ama Varsovia porque es como el símbolo de todas las grandes locuras del siglo XX, pero también de las victorias.
Me pareció interesante la idea porque es un poco lo que uno encuentra. Hay muchísimas discusiones acerca de si era necesario reconstruir la ciudad como se hizo, si no había que trasladar la capital, si no había que dejar más resto de lo que fue precisamente el horror de esos bombardeos, con la ciudad completamente destruida, con la mitad de su población desaparecida, asesinada, que se fueron a otros países y demás. Es una ciudad que además trae como todo el tiempo este tipo de debates en relación a su arquitectura. Los ciudadanos de Varsovia muchas veces dicen, tiene cosas feas, para nosotros es hermosa. Todo el tiempo se cubren con eso porque, bueno, al lado de, por ejemplo, Cracovia, que es una ciudad antigua y que por otra parte no fue restaurada, porque no necesitó ser restaurada, sienten que hay como una desventaja, digamos. Entonces, lo que sentís, Pedro, es básicamente huellas de memoria a cada paso. Bueno, Inde, el acontecimiento de la visita de Putin, mucha expectativa obviamente con esto, seguramente a la vuelta nos estarás contando qué es lo que sucedió, qué es lo que se esperaba y qué es lo que en definitiva va a decir el primer ministro ruso, en una zona que todavía 70 años después del inicio de aquella Segunda Guerra Mundial, por lo que nos estás contando, algunos temas siguen estando calientes, ¿no? Sí, exactamente, así es. Seguramente vamos a conversar mucho. Como decía, el martes son los actos. El martes va a ser el discurso más esperado, decíamos, es el de Putin, precisamente por esta colisión que todavía persiste. Recordemos además brevemente lo que fue la masacre de Katyn de 1940, donde 22.000 polacos, entre militares e intelectuales, fueron masacrados por los rusos, que durante años negaron esto, diciendo que habían sido los alemanes los que cometieron esa masacre. Todavía les cuesta mucho reconocer esto, al punto que la película de Baida que lleva ese nombre no se pudo dar en Rusia o se dio con mucha dificultad. Es decir, hay mucha deuda todavía entre polacos y rusos porque los rusos todavía no terminan de reconocer cierta parte de su historia. Bueno, gracias, Inde. Te esperamos el sábado que viene acá en Buenos Aires. Mucha suerte, interesante viaje, sin lugar a dudas. Si uno piensa lo que fue justamente esa ciudad destruida durante la Segunda Guerra Mundial, resurgió de las cenizas, como dijo Inde, y además que además tanta gente llegó a nuestro continente y a nuestro país en particular a raíz de la Segunda Guerra Mundial, así que el paso de los 70 años para nuestra propia historia también tiene mucho que ver con ese continente. Exactamente. Bueno, la tendremos a Inde Pomeranian, que entonces contándonos el resumen, la síntesis de lo que obtenga por allá, por esas tierras.